Hola, ¿qué tal a todos? Esta es la primera plática sobre cajas acústicas para baja frecuencia por parte de Trinity Pro Audio. En esta plática hablaremos de la caja sellada, el bass reflex, el paso banda cuarto y sexto orden y los horn o trompetas de baja frecuencia. Lo primero que debemos de saber, ¿cómo elegir una caja? ¿Qué tipo de caja? Ok, hay un factor que se llama EBP en los parámetros Tiel and Small de tu bocina. El parámetro EBP, que significa Efficiency Bandwidth Product, debe de ser menor o mayor a 100 para elegir el tipo de caja. Si el parámetro no está en tu hoja de datos, tú lo puedes calcular dividiendo de tus parámetros Tiel Small Fs dividido entre Qs. Fs es frecuencia de resonancia del altavoz al aire libre y Qs es el número de pérdidas de calidad eléctrica. Por ejemplo, si una caja tiene 32 Hz de resonancia y 0.39 de Qs, que es calidad de pérdida eléctrica, dividido nos da 82. Cuando el EBP es menor que 100, elegimos cajas selladas. ¿Para qué? Para obtener una respuesta plana de QTC 0.7. ¿Okay? Una caja sellada a menor volumen hace mayor resonancia y a mayor volumen menor es la resonancia. Entre más grande podemos encontrar que la respuesta se puede extender más hacia los subwoofers, pero podemos perder nivel. Entonces, el QTC 0.7, que es una respuesta plana, es una curva de ecualización que estamos intentando lograr de esta manera. En esta gráfica tenemos la respuesta en frecuencia de una caja cerrada y una caja venteada o con salida de aire, como el bass reflex. Entonces, sellada y bass reflex. Una caja sellada busca una alineación con un QTC 0.7, que es una respuesta plana o casi plana, que es la línea blanca. Yo no puedo cambiar el QTC porque eso está determinado con la eficiencia de mi altavoz y el volumen de la caja. Si yo cambio el volumen de la caja a un mayor volumen en litros, cambia la respuesta en frecuencia, cambia la curva. En cambio, si yo bajo el volumen y lo hago del tamaño de un bote de pintura o una botella de refresco, la resonancia hacia las altas frecuencias cambia, se atenúa, y eso es una coloración de la música o del contenido sonoro a reproducir, lo cual no es real. Ese contenido no existe en lo que se va a reproducir, sino que lo está generando tan solo la caja. Este tipo de cajas pueden encontrar una respuesta casi plena, lineal, del contenido. Se utilizan mucho en estudios de grabación por lo mismo, porque puede ser muy lineal a la hora de responderte en frecuencia y en fase. Si te das cuenta, en la fase la línea es más recta que la azul, que es el bass reflex. La blanca es más recta y tiene menor retardo en el tiempo de arribo de la señal. Y este es el tipo de caja. Así se ve en, en nuestro programa 3D y ya saben cómo es una caja sellada. Entonces, el EBP menor a 100, caja sellada, y buscamos que tengamos un QTC de 0.7 para una respuesta plana. Seguimos con el tipo de caja bass reflex. Ok, el bass reflex, que en español es reflector de bajo, son bocinas que tienen un EBP, Efficiency Bandwidth Product, mayor que 100. Ya sabemos calcular el EBP. Ahora entra otro factor. Son las pérdidas o fugas de aire. ¿Por qué? Porque hay tubos de resonancia. El factor QL es un factor del tamaño de la caja. Un QL de 3 son cajas de mayor volumen. Un QL 7 son volumen intermedio. Y el QL de 15 es menor volumen. ¿Por qué estos números y no otros QLs? Porque se encontró que en base a estos números las cajas pueden encontrar una respuesta plana. El volumen se mide en litros, ya lo sabemos,
Entonces vamos a nuestras gráficas. ¿Para qué? Para saber cómo va a responder nuestra caja si nosotros cambiamos el litraje y las dimensiones de los tubos. Vamos. Las cajas Bass Reflex responden de esta manera en el dominio de la frecuencia. Estamos en la línea azul con una caja de QL igual a 3, porque estamos en una caja de aproximadamente 100 litros. Si yo cambio el QL de 3 a 7, le estoy diciendo que va a ser una caja más pequeña. ¿Qué va a pasar? Hizo un pico, o bueno, subió el nivel hacia la baja frecuencia. Si yo le digo que va a ser un QL de 15, ¿qué va a pasar? Nos subió más el nivel. Podemos elegir QLs distintos, sin embargo, pueden cambiar la respuesta de fase, o sea, en el tiempo de nuestro parlante. Y las respuestas de fase mal alineadas traen consigo cancelaciones y cosas que sabemos que no son buenas. Ok, elegimos una respuesta de frecuencia con una afinación, una entonación, frecuencia de entonación o de resonancia. Podemos elegir 40, 30, podemos elegir 100 o 200. Entre más subimos la frecuencia, mayor resonancia va haciendo, se vuelve un pico, una campana. Vamos a elegir que tenga una resonancia o una eficiencia a partir de 40 hercios. Si se dan cuenta, ninguna de estas dos cajas quita la frecuencia alta, no hace un low pass, un paso bajos, un corte de agudos o de medios. Todas estas cajas, al ser frontales, van a reproducir hasta donde el corte de frecuencia que tú decidas a nivel electrónico funcione. Puedes cortarla a 100, a 200, a 300 hercios con low pass. De lo contrario, si no hay un filtro en un crossover y la bocina reproduce hasta los 5000 Hz, entonces tu respuesta va a estar extendida hasta hacia los 5000 Hz. Por eso es que tenemos que tener un filtro para que se vuelva subwoofer a los 80, 60, 70, 100, 120 Hz. Okay. Si yo cambio el litraje a una caja más pequeña, 50 litros, esta es la respuesta que va a haber. Una pequeña suma o alteración aproximadamente a los 90 a 110 Hz. Si yo bajo aún más, se va haciendo cada vez más grande la resonancia hacia la media frecuencia. Yo estoy buscando una respuesta más plana, entonces elegí una caja de 100 litros y me gusta esa curva que va a tomar. Esta es la diferencia entre una caja sellada y una caja Bass Reflex. ¿Ok? Esta pequeña zona que se extiende un poco más hacia los subwoofers es lo que nos ofrecen los tubos de resonancia del Bass Reflex. Gracias a estos tubos podemos llegar a esa frecuencia que no pudo llegar la caja sellada. Tenemos que entender que los tubos de resonancia en realidad significan una pérdida de la eficiencia de la parte trasera para utilizarla al frente. La parte de la fase se estudia de otra manera que no vamos a tratar aquí. Entonces, los tubos o puertos de resonancia pueden ser circulares, triangulares, cuadrados o de cualquier forma geométrica, mientras tengas en cuenta el volumen de aire interno de cada uno y la longitud. La longitud de cada puerto va a determinar la frecuencia de resonancia en relación al diámetro del puerto. Hay cajas que tienen este tipo de salidas de aire o tubos de resonancia. O hay cajas que tienen este otro tipo: redondas, rectangulares, cuadradas. Tú puedes diseñar tu caja a partir de este tipo de parámetros. Sin embargo, hay programas que no toman en cuenta el aire contenido o el aire equivalente de cada tubo. Tú tienes que calcular el volumen de cada tubo y sumárselo al volumen de la caja. ¿Por qué? Porque si necesitabas 100 litros para hacer tu curva, ahora tienes quizás 2 litros menos, que es lo que equivale el volumen de cada tubo.
Entonces debes terminar de hacer el cálculo del litraje con la equivalencia de los cables del relleno acústico, de las maderas de soporte y de los conectores, así como de los tubos de resonancia. Se calculan junto con el litraje de la caja y se suman. Vamos a los siguientes tipos de caja. En la familia del paso banda. El paso banda es una familia de cajas donde la bocina ya está guardada dentro de la caja. La bocina está dentro y vamos a utilizar la parte trasera y la parte frontal de la bocina de una manera distinta. Vamos a encontrar una frecuencia para cada una y así vamos a ir creando nuestra curva de ecualización. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a elegir la misma bocina que en las otras cajas, que es una 18 zone de 18 pulgadas, para ver nuestras gráficas de respuesta. Ok, las gráficas de respuesta de un paso banda son así. Nos muestra que el paso banda de cuarto orden tiene una frecuencia útil, como nosotros lo vayamos decidiendo, de este ancho. Por eso son paso banda, porque tiene este ancho de banda. Solo admiten una frecuencia exacta o un determinado grupo de frecuencias. Vamos a utilizar la bocina 18LW 2400 de 18 Zone y vamos a elegir cuarto y sexto orden de paso banda. El color rojo va a ser el sexto orden y el color azul va a ser el cuarto orden. Aquí vemos que en el paso banda de cuarto orden podemos elegir el litraje correspondiente a cada caja o a cada recinto, la parte frontal o la parte trasera de nuestras bocinas. Ok. Entonces, cuando nosotros decidimos un QL, el tamaño de la caja, se va a ir generando nuestra curva a partir de la frecuencia de resonancia y el volumen de la caja. En el paso banda de cuarto orden vamos a elegir un litraje correspondiente a 100 litros. ¿Qué pasa cuando mi caja tiene 100 litros a una frecuencia de resonancia de 73? Vamos a poner la frecuencia de resonancia a los 40 Hz. Y un litraje para la caja trasera distinto. Las curvas pueden ser muy inexactas, pero podemos jugar con ellas porque el rango de frecuencias es muy utilizable. Al ser pequeño podemos buscar más cosas como linealidad y pocas resonancias. Esta caja puede subir el nivel generando una resonancia en 60 Hz. Pero no buscamos eso. La linealidad está aquí antes de disminuir menos 3 decibeles. Este es un paso banda de cuarto orden a 63 Hz o podemos cambiar a otra frecuencia. Si te das cuenta, rechaza la frecuencia alta y la subsónica, dejándote un determinado rango de frecuencias a utilizar. Por otro lado, el sexto orden del bandpass nos muestra otro tipo de gráficas. Estas gráficas pueden ser o buscar ser lineales o ser solamente ripples. Los ripples son rizados. ¿Qué se refiere al rizado? Son las resonancias que tiene aquí. Podemos buscar que la caja responda de los 35 Hz hasta los 90 Hz. Para quitar estas resonancias debemos de cambiar el litraje de cada caja. ¿Ven lo que pasa cada que yo cambio el litraje? Este es el nivel que puede llegar a generar una caja de sexto orden con una linealidad. Por eso es que
las tecnologías de Yamaha, DB Technologies y otras marcas están empezando a emplear los paso banda de sexto orden, porque generan una suma hasta de 5 o 6 decibeles, quizás más, en un estrecho, en una estrecha respuesta de frecuencia con una linealidad, sin mucha resonancia, con una curva aún permisible, utilizable dentro de una respuesta óptima del ripple, o sea, de rizado. No hay rizado. Estas cajas son muy útiles para la baja frecuencia, pero no para la media baja frecuencia. Porque si nos intentamos ir a frecuencias más altas, la resonancia va a ser mayor. Y no queremos tantas resonancias. Como se dan cuenta, se vuelve un pico muy rápido al cambiar la frecuencia de resonancia de la parte alta. El sexto orden para mí es una caja muy recomendable, estética. La Yamaha DXS 15 o 18 pulgadas es un bandpass de sexto orden. DB Technologies tiene las suyas. Muchas marcas están empezando a emplear estas cajas que llevan muchísimos años siendo estudiadas. Desde los años 50 se estudian en acústica. Ingenieros acústicos se dedicaron a estudiar estas cajas, como las selladas y las demás. En ese entonces las cajas Horn no existían, se llamaban líneas de transmisión. Y esas se van a estudiar en el otro apartado. El paso banda de sexto orden puede tener 1, 2, 3, 4 tubos de cada lado, no importa, pero tienen que ser de distintas dimensiones. Otra consideración es que la bocina no quede frente directo al tubo de resonancia porque puede haber ruidos extraños como turbulencias. Esta caja yo la voy a recomendar a todos los que quieran construir un bajo de bastante calidad sin buscar altas presiones sonoras, pero con la máxima calidad. Paso banda de sexto orden. Estas cajas hoy en día son la alternativa, son la opción de muchas marcas y muchos sonidos porque pueden ser cajas pequeñas. Bueno, vamos a pasar al último tipo de cajas acústicas que para mí son mis favoritas, sin embargo, son muy difíciles de calcular, son más grandes, son pesadas y son de muy buena estética, que son los Horn. Los Horn, hay muchos tipos, con distintas combinaciones entre esos tipos de Horn. Horn significa cuerno y hace referencia al laberinto o difusor, que es todo este trayecto que hace el aire a partir de un laberinto que se va haciendo cada vez más grande, como un cuerno. Ok. Los Horn es un difusor. Así como hay difusores de alta frecuencia, de drivers o agudos, también hay difusores para baja frecuencia, pero no pueden ser difusores de 30 centímetros de largo. Necesitamos difusores de hasta 2 o 3 metros de largo. No podríamos tener una bocina o un difusor de 2 metros de largo porque sería muy poco eficiente y el espacio no nos daría para ello. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer este tipo de cajas. Miren, no podríamos tener una trompeta de este tamaño. No podemos. ¿Qué hacemos? Vamos tomando tramos de esta trompeta, de que mide 2 metros y medio quizá. Vamos haciendo muchos tramos y los vamos a ir doblando y los vamos a hacer en grados para que haga esto, pum, arriba y abajo, y tengamos los mismos 2 metros o 3 metros, los que sean, en una caja rectangular de 90 por 90 quizás. Ok, los tipos de Horn. Los Horn hay de carga frontal y de carga trasera. Esa es la primera consideración del Horn. ¿Cómo saber que es de carga frontal? No es porque la bocina esté viendo al frente. No. La carga del Horn es la parte de la bocina que apunta hacia adentro de la caja, hacia el cuerno. Entonces, este tipo de cajas como la Scoop o estos Horn de carga trasera, la bocina, la parte frontal del cono va viendo hacia la gente y hacia adentro va a voltear a ver la parte trasera. El imán va a ver hacia atrás, por eso es un Horn de carga trasera. Hacia aquí empieza la difusión de una frecuencia.
Que sean cajas con salidas de aire muy grandes no significa que todo el aire lo vamos a aventar al frente. No podemos hacer eso. No vamos a aventar todo el rango de frecuencia de nuestro crossover de 20 a 90 Hz al frente. Solo podemos dirigir hacia el frente un determinado grupo selecto de frecuencias. Vamos a elegir una frecuencia de 35 Hz para hacerla hacia el frente, darle directividad. La directividad es la finalidad de los horn, la directividad. Por eso son trompetas, pero para baja frecuencia. Dirigen hacia un lado. No podemos dirigir toda la frecuencia, el rango de frecuencia, pero podemos dirigir la frecuencia que nosotros decidamos. ¿Cómo se calcula? El diseño del cálculo se hace a partir de 1/4 de la longitud de onda de la frecuencia que nosotros decidimos. Si nosotros decidimos 35 Hz, tenemos que saber cómo se calcula la longitud de onda de esa frecuencia. La longitud de onda en metros se calcula con C entre F. C es velocidad del sonido en el aire dividido entre la frecuencia que nosotros elijamos. Entonces, 344 metros sobre segundo dividido entre 35 Hz tenemos una longitud de onda de 9.82 metros. Si eso lo dividimos entre 4, porque se necesita 1/4 de la longitud de onda, nos da que 9.82 entre 4 es igual a 2.45 metros. Entonces necesitamos un horn de longitud de 2.45 metros. Y es esto. De aquí a acá hay una longitud, de aquí a acá hay otra, después otra, y otra longitud, y otra longitud, y otra longitud final, que juntas, sumadas, van a darnos 2.45 metros, en vez de tener una trompeta de 2.45 metros en línea recta. ¿Ok? Así se diseñan los horn. Hay varios tipos de horn. Los horn están basados en las antenas de difusión de frecuencias como de radio. Si se dan cuenta, tienen formas muy parecidas, cónicas, exponenciales, y el sonido viaja de una manera muy parecida que las frecuencias de radio, las radiofrecuencias. Entonces tenemos que generar o diseñar en base a muchos parámetros que se utilizan en las telecomunicaciones, ¿no? La velocidad de partícula del aire en el sonido y demás cosas para generar directividad frontal. En eso están basados los horn. Las famosas cajas Turbo. Turbo es una marca y tiene muchas cajas. No podemos llamar a una caja Turbo porque Turbo tiene muchos modelos, pero la caja más famosa que tiene una cruz al frente y es el conocido folded horn, es un horn foldeado porque está interno. El folded horn va guardado y puede combinarse con carga frontal o carga trasera. Si la bocina va viendo hacia el cuerno, es un folded horn de carga trasera, y si la parte del frente de la bocina está viendo hacia el cuerno, hacia el difusor, entonces es un folded horn de carga frontal. ¿Ok? Se pueden hacer muchas combinaciones entre ellos. Hay tapered horn. El tapered horn va interno y puede ir en cualquier parte del tubo o del difusor, pero el difusor no se va abriendo en grados como vemos aquí, que al inicio del cuerno es delgado y se va haciendo cada vez más ancho. A la salida es más grande la salida de aire. No, los tapered horn son de la misma área en la entrada que de la salida de la trompeta. Entonces podemos tener tapered horn de carga frontal o de carga trasera. Podemos tener folded and tapered horn. Un folded que esté interna o en ciertos grados doblada la bocina en un horn de la misma superficie, que no se haga más grande ni más pequeño. Y entre ellos se pueden ir combinando. Por eso hay muchos tipos de horn. Y me decían, falta la caja turbo, falta tal caja. No faltan esas cajas. ¿Por qué? Porque esos son modelos que están basados en esta misma función acústica de la longitud de onda para dar directividad. Otra cosa que quisiera dejar en claro es que no existen como tal las cajas de tiro largo. En ningún libro de acústica existe esto, pero sí existe el término tiro largo, y no son las cajas, es la zona
a la que tenemos que llegar con ciertas cajas. Para llegar a zonas más lejanas, a las zonas del tiro largo, necesitamos más número de cajas y se acomodan en línea recta para poder llegar a esa zona. No es que la caja sea de tiro largo, no, sino que envías y enfocas 5 cajas acústicas a lo más lejos y a lo cercano solo puedes, con 2 cajas puedes generar la misma presión que 5 a 30 metros o a 10 metros o a 20 metros. Entonces, ninguna de esta caja, ninguna cumple con algo parecido con el tiro largo. No existe eso, pero sí existe algo. Es real que pueden llegar más lejos otras, porque no es por el tiro largo, es por la potencia y la sensibilidad. Si una bocina que genera 90 decibeles de presión de sonido, con un solo watt, ¿cuánto genera una con los 600 watts máximos? Puede generar 120 quizá, pero esa misma bocina, si aguantara 2000 watts RMS, va a generar hasta 140 decibeles. Y existe algo que se llama ley al inverso cuadrado. Cada que el sonido duplica la longitud, 1 metro, luego 2, luego 4, luego 8, cada que se duplica la longitud pierdes 6 decibeles. Entonces, nosotros para generar radiación en el tiro largo necesitamos juntar muchas cajas para generar la misma presión que se genera con una sola a 1 metro. Así se generan las coberturas de tiro largo por varias sumas de cajas. Yo voy a dejar otro video pendiente sobre los horn, los distintos tipos de horn y sus combinaciones, para que veamos en otra ocasión y la podemos estudiar más a fondo. Sin más por el momento, me despido. Estos fueron los primeros tipos de cajas acústicas. Quedó uno pendiente, que son los Paraflex, en base a resonadores que se están utilizando en Asia y en Europa, pero los podríamos ver después. Queda pendiente el video de los cuernos de todos los horn y por favor dale like al video, compártelo y síguenos en la página de Trinity Pro Audio. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima.